La copa de champán se le resbaló de las manos cuidadas a Margaret Reynolds, haciéndose añicos contra el suelo de mármol de su ático mientras las palabras del doctor Harrison resonaban en su teléfono. 3 meses, quizá menos. Fuera, desde el suelo hasta las ventanas, Manhattan brillaba como diamantes dispersos, pero solo podía ver el rostro pálido de su hijo de 16 años de esa mañana. Como había sonreído y dicho, «Nos vemos esta noche, mamá». Sabía que volvería a perderse la cena. El acuerdo de $2.800 millones que acababa de cerrar ahora parecía insignificante. Papel sin valor comparado con los 3 meses de tiempo prestado que no podía comprar. Con las manos temblorosas, miró fijamente los cristales rotos que reflejaban las luces de la ciudad. Y por primera vez en 20 años, Margaret Reynolds, la mujer que lo tenía todo, se dio cuenta de que no tenía nada en absoluto. ¿Qué clase de madre construye un imperio pero pierde a su propio hijo? Margaret Reynolds había construido su imperio tecnológico desde cero, abriéndose paso a duras penas desde la pobreza infantil gracias a su fuerza de voluntad y una brillante mente estratégica. A los 45 años, dominaba salas de juntas en 3 continentes. Su nombre era sinónimo de innovación y eficiencia implacable. Forbes la había llamado la Dama de Hierro de Silicon Valley, un título que lucía como una armadura contra un mundo que una vez la había considerado inútil. Su ático daba a Central Park. Su garaje albergaba coches de lujo que nunca conducía, y su cartera de inversiones podía financiar pequeñas naciones. Sin embargo, nada de eso importaba, sentada frente al Dr. James Harrison en su modesto consultorio hospitalario. El Dr. James Harrison no era el tipo de hombre que solía cruzarse con multimillonarios. A los 42 años, era un padre soltero que dedicó su vida a la oncología pediátrica tras perder a su esposa por cáncer 2 años antes. Sus sienes canosas y sus arrugas de expresión hablaban de alguien que encontraba alegría en las pequeñas victorias. La cirugía exitosa de un niño, una familia reunida, un adolescente superando obstáculos insalvables. Vivía en un modesto apartamento en Queens con su hija Emma, de 14 años, conduciendo un Honda de 10 años y comprando en tiendas de descuento. Pero cuando se trataba de tratar a niños con cáncer, el Dr. Harrison era uno de los mejores del mundo. El contraste entre ellos no podía ser más marcado. Margaret con su traje Armani de $3.000, James con su bata arrugada. Ella permanecía sentada rígida, como un director ejecutivo, que nunca se había encontrado con un problema que el dinero no pudiera resolver. Él se recostó en su desgastada silla de oficina, con las manos cruzadas pacientemente, tras haber aprendido que los padres adinerados necesitaban tiempo para procesar lo que sus recursos no podían cambiar. «Tiene que haber algo», dijo Margaret, con la misma autoridad que había intimidado a innumerables rivales empresariales. Un especialista en Suiza, tratamientos experimentales en Alemania, ensayos clínicos en Japón. El dinero no es problema, Dr. Harrison. James había dado diagnósticos terminales durante 15 años y había visto esta respuesta desesperada innumerables veces de familias adineradas. La creencia de que suficientes ceros en un cheque podían comprar milagros. Señora Reynolds, ya hemos consultado con los mejores oncólogos pediátricos del mundo. El Dr. Mera en Múnich, el equipo del Hospital Infantil de Tokio, especialistas del Johns Hopkins y el Dr. Anderson. La leucemia de Alex ha avanzado más allá de lo que la medicina actual puede abordar. Los dedos perfectamente cuidados de Margaret tamborileaban sobre su portafolios de cuero italiano. El mismo golpeteo rítmico que usaba durante las adquisiciones hostiles. Llamaré directamente al Dr. Yamamoto. Su investigación sobre terapia dirigida ha mostrado resultados sin precedentes en casos similares. Hablé personalmente con el Dr. Yamamoto ayer. James me interrumpió amablemente. Él mismo revisó las últimas exploraciones de Alex. Señora Reynolds, el caso de su hijo ha sido examinado por todos los profesionales de este campo. El consenso médico es unánime. Las palabras impactaron a Margaret como un puñetazo. Su teléfono, normalmente su conexión con un mundo de soluciones y estrategias,
Se le escapó de las manos y cayó sobre el escritorio de James. Por primera vez desde que entró en su oficina, no parecía una directora ejecutiva dirigiendo una reunión de junta hostil, sino una madre enfrentándose a la peor pesadilla de todo padre. James esperó, dejando que el silencio hiciera su trabajo. Había aprendido que los padres necesitaban tiempo para asimilar la magnitud de lo que oían, para sentir el peso de palabras como terminal e incurable antes de poder empezar a procesar lo que venía después. ¿Cuánto tiempo le queda?, susurró, y su voz no transmitía la imponente presencia que había construido su imperio de la nada. 3 meses, posiblemente 4 si tenemos suerte con su respuesta a los cuidados paliativos. Podemos hacer que se sienta cómodo, controlar el dolor eficazmente, darle tiempo de calidad para... ¿Tiempo para qué? Las palabras estallaron en ella con una furia que solo un amor indefenso podía generar. Hora de planear un funeral para mi hijo de 16 años. Hora de verlo consumirse mientras yo me quedo ahí parada sintiéndome completamente inútil por primera vez en mi vida adulta. James miró fijamente a unos ojos verdes llameantes. Hora de ser su madre, dijo simplemente. ¿De verdad ser su madre? Tal vez por primera vez desde que él era pequeña. Margaret se levantó de golpe, su silla raspando el suelo de linoleum con un sonido como de uñas sobre cristal. No lo entiende, doctora Harrison. No acepto el fracaso. Nunca he aceptado el fracaso en toda mi vida. Siempre hay otra opción, siempre otra estrategia, siempre otra forma de ganar. No se trata de ganar o perder, señora Reynolds. James dijo en voz baja, levantándose de su silla. Este no es un negocio ni un mercado que se pueda acaparar. Es la vida. Y a veces lo más valiente que podemos hacer es aprender a soltar con gracia. Margaret se detuvo en la puerta de su despacho, agarrando el pomo con los nudillos blancos. Tras su apariencia controlada, James pudo ver a la niña asustada que una vez fue. La pobre niña que había jurado que nunca volvería a ser impotente. Gracia, repitió, y la palabra le sonó extraña. Construí toda mi empresa sobre el principio de que rendirse nunca es una opción. ¿Cómo se supone que me rinda sin más? No rendirse, dijo James. Transformarse. Hay una diferencia. Alex Reynolds era todo lo que su madre no era. Tranquilo cuando era autoritario, reflexivo cuando era decidido, contento cuando era motivado. A los 16 años, poseía una inteligencia emocional que se había desarrollado entre los viajes de negocios de su madre, nutrida por niñeras y profesores que reconocían su espíritu amable. Su cabello oscuro comenzaba a escasear por la quimioterapia, pero sus ojos verdes, heredados de Margaret, aún brillaban con curiosidad por el mundo que lo rodeaba. A diferencia de la mayoría de los adolescentes que enfrentan una enfermedad terminal, Alex no estaba enojado ni amargado. En cambio, desarrolló una profunda empatía por otros que luchaban con el dolor, quizás entendiendo instintivamente que la ausencia de su madre había sido su propia forma de sufrimiento. Había aprendido a encontrarle sentido a los pequeños momentos. Una pieza de piano perfectamente interpretada. Un chiste que hacía reír a alguien. El simple acto de escuchar cuando alguien necesitaba ser escuchado. 3 semanas después de ese devastador diagnóstico, el Dr. James Harrison estaba haciendo su ronda vespertina cuando escuchó algo que lo hizo detenerse en medio del pasillo del hospital. La música fluía del salón familiar, no el leve sonido de un televisor o una radio, sino música auténtica, tocada con destreza y pasión, que parecía transformar el estéril espacio institucional en algo casi sagrado. Siguiendo el sonido, descubrió a Alex sentado al viejo piano vertical en la esquina, sus finos dedos moviéndose por las teclas con notable precisión y gracia. Estaba tocando el número de Bayard de Chopin, uno en sol menor, una pieza que requería no solo habilidad técnica, sino una profunda comprensión emocional. La interpretación de Alex fue magistral, entrelazando hilos de melancolía y esperanza de maneras que parecían hablar directamente a todos los que escuchaban. Y había muchos escuchando. Una docena de familiares de varios pisos se habían reunido en el salón, atraídos por la belleza de lo que Alex estaba creando.
James reconoció a la mayoría. Los Patterson, cuyo hijo Tommy, de 8 años, luchaba contra un cáncer cerebral. Los Johnson, cuya hija Sarah, de 12 años, esperaba un trasplante de corazón. La señora Rodríguez, cuyos bebés gemelos luchaban por su vida en la UCIN. Se sentaron en completo silencio, muchos con lágrimas en los ojos, unidos por la profunda belleza que emergía de su espacio compartido de preocupación y esperanza. Cuando Alex terminó, el silencio se prolongó varios segundos antes de que comenzaran los aplausos. No la amable apreciación de una sala de conciertos, sino el reconocimiento agradecido de quienes habían recibido algo que necesitaban desesperadamente sin saber que lo extrañaban. Gracias, dijo la señora Patterson con la voz cargada de emoción. Eso era exactamente lo que mi corazón necesitaba oír esta noche. Es como si estuvieras tocando directamente para todos los que tenemos miedo y tratamos de ser valientes. Alex sonrió y su expresión transformó sus rasgos demacrados con un resplandor que le recordó a James porque había elegido la medicina pediátrica en primer lugar. La música me ayuda a recordar que las cosas hermosas siguen existiendo incluso cuando todo da miedo e incertidumbre, dijo, con voz suave pero que se oía con claridad por todo el salón. Pensé que tal vez también te ayudaría a recordarlo. James estaba de pie en la puerta, observando este intercambio con creciente asombro. Alex no solo aceptaba su diagnóstico con una madurez inusual. Estaba transformando activamente su situación en algo que sirviera a los demás, usando el tiempo que le quedaba para crear momentos de belleza y conexión con compañeros de viaje en experiencias similares. Fue entonces cuando notó a Margaret de pie a su lado, habiendo llegado sin avisar, como solía hacer últimamente. Su rostro estaba cubierto de lágrimas, pero su expresión no era de simple dolor. Era asombro mezclado con reconocimiento y algo que parecía casi vergüenza. No sabía que pudiera tocar así, susurró, su voz apenas audible por encima de las conversaciones silenciosas que comenzaban entre las familias en el salón. No tenía ni idea de que fuera tan extraordinario. James la miró. Observando el bolso caro que aferraba como una armadura, la ropa de diseñador que probablemente costaba más que los ingresos mensuales de la mayoría de las familias, el teléfono que vibraba constantemente con mensajes de un mundo de ofertas y plazos que había definido su existencia durante décadas. ¿Cuándo lo escuchaste tocar por última vez?, preguntó en voz baja. La pregunta golpeó a Margaret como un puñetazo. Abrió la boca para responder, pero la volvió a cerrar, su rostro recorriendo emociones que James había aprendido a reconocer en padres que de repente se enfrentaban a la brecha entre los niños que creían conocer y los extraordinarios seres humanos en los que sus hijos se habían convertido. Tomó clases cuando era más pequeño, dijo finalmente, con voz baja. Se suponía que el piano era bueno para el desarrollo cognitivo, mejores calificaciones en el SAT, mejor razonamiento matemático, pero luego me ocupé de la fusión y la salida a bolsa, y simplemente asumí que había perdido el interés. Pensé que había dejado de practicar. ¿Cuánto tiempo hacía que no pasabas tiempo con él?, preguntó James, y la pregunta no era acusatoria, solo un poco curiosa. No eran citas médicas ni conversaciones rápidas entre llamadas de trabajo, sino tiempo de verdad juntos. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una conversación seria con Alex sobre algo que le importara? Margaret se estremeció como si la hubiera golpeado. Unos ojos verdes tan parecidos a los de Alex, brillando con furia defensiva. He estado ocupado intentando salvarle la vida. Dr. Harrison. He consultado con todos los especialistas disponibles, he investigado todos los posibles tratamientos, he movilizado recursos a los que la mayoría de las familias ni siquiera soñarían acceder. ¿Cómo te atreves a insinuar que no estoy haciendo todo lo humanamente posible por mi hijo? No cuestiono tu dedicación ni tu amor, dijo James, con la voz, manteniendo la dulzura a pesar del fuego en sus palabras. Me pregunto si lo que estás haciendo es lo que Alex más necesita ahora mismo. Porque desde mi perspectiva, lo veo crear algo hermoso para todas estas familias asustadas.
Parecía que necesitaba más la presencia de su madre que luchar contra su diagnóstico. Antes de que Margaret pudiera responder, la voz de Alex resonó por el salón mientras volvía a tocar. Esta vez, una suave improvisación que parecía entrelazar fragmentos de nanas y canciones populares. Las familias, que habían empezado a volver a sus obligaciones, se acomodaron en sus sillas, atraídas una vez más por el poder sanador de su música. James observó el rostro de Margaret mientras escuchaba tocar a su hijo y vio que la reconocía. No era obra de alguien que recientemente hubiera empezado a tocar el piano como distracción en el hospital. Era el resultado de años de dedicación, práctica y talento natural que se habían ido desarrollando a la par que construía su imperio, en gran medida desapercibido para la madre que creía saberlo todo sobre la vida de su hijo. Lleva años desarrollando este don, ¿no?, preguntó, con una voz que transmitía una mezcla de asombro y profundo arrepentimiento. Mientras yo construía mi empresa y conquistaba mercados, él se estaba convirtiendo en esta persona que apenas reconozco. Hay algo más que debería saber, dijo James con suavidad. Alex lleva la última semana negándose a tomar analgésicos. Nos dijo que quiere mantener la mente despejada el mayor tiempo posible, aunque eso implique sentirse incómodo. Dijo que tiene cosas importantes que quiere lograr mientras su mente aún esté lúcida. Los ojos de Margaret se abrieron de par en par, alarmada. ¿Qué? ¿Por qué no me lo dijeron? No hay razón para que sufra innecesariamente. Porque nos pidió específicamente que no se lo dijéramos, explicó James. Le preocupaba que usted anulara su decisión, y esta decisión le importa. Señora Reynolds, su hijo afronta su muerte en sus propios términos con una valentía y un propósito extraordinarios. La cuestión es si va a apoyar sus decisiones o seguirá luchando contra él. Ya había hecho las paces con él. Margaret miró fijamente a Alex, quien había comenzado una interpretación de Amazing Grace, cautivadoramente hermosa, que hizo cantar suavemente a varias familias. Su teléfono vibró con una llamada urgente, probablemente de su junta directiva o de importantes inversores. James la vio mirar la pantalla y luego tomar una decisión que lo sorprendió a ambos. Silenció el dispositivo deliberadamente y lo guardó en su bolso. Fue un pequeño gesto, pero James reconoció su importancia. Quizás por primera vez en la vida de Alex, Margaret Reynolds había elegido la presencia por encima de la productividad, las relaciones por encima de los ingresos, la exageración. ¿Cómo sería ayudarlo?, preguntó. Y había algo diferente en su voz ahora, una vulnerabilidad que su imagen pública nunca había revelado. Significaría preguntarle a Alex qué es lo que más le importa, dijo James con cautela, y luego ayudarlo a lograr esas cosas, incluso si no son lo que tú elegirías para él. Significaría seguir su ejemplo en lugar de intentar imponer tu propia agenda en el tiempo que le queda. Durante los días siguientes, James comenzó a ver el alcance completo de lo que Alex estaba orquestando silenciosamente. El chico se había hecho amigo no solo de los niños del hospital, sino también de sus familias. Sabía los nombres de los hermanos, las ocupaciones de los padres, los miedos y esperanzas específicos de cada familia. Recordaba cumpleaños y aniversarios, preguntaba sobre entrevistas de trabajo y proyectos escolares, y creó una red de cariño genuino que hacía que todos se sintieran vistos y valorados. Más notable aún, Alex había comenzado a facilitar conexiones entre familias, presentando a padres que enfrentaban desafíos similares y ayudando a hermanos a encontrar amigos que entendieran lo que era tener un hermano o hermana en el hospital. Estaba construyendo una comunidad entre desconocidos, conectando a personas que de otro modo habrían sufrido en aislamiento. Fue durante una de estas reuniones informales que James decidió presentarle a su propia hija a Alex. Emma Harrison tenía 14 años, con el carácter reflexivo de su padre y la sensibilidad artística de su difunta madre. Había sentido curiosidad por el chico del que su padre hablaba con tanta admiración, el adolescente que parecía estar creando algo significativo incluso mientras se enfrentaba a una enfermedad terminal. Emma era cautelosa por naturaleza ante las pérdidas.
Su madre le había enseñado a tener cuidado con encariñarse con personas que podrían desaparecer. Pero la calidez inmediata de Alex y su genuino interés en su violín rompieron sus defensas a los pocos minutos de conocerlo. «Mi papá dice que tocas el piano como alguien mucho mayor», dijo Emma, sentándose junto a la cama de hospital de Alex con su estuche de violín. «Y me dijo que tocas el violín como alguien que entiende que la música puede decir cosas que las palabras no pueden». Alex respondió con su franqueza característica. «¿Quieres intentar tocar algo juntos?». ¿Qué sucedió después fue mágico. A pesar de no haber practicado nunca juntos, Alex y Emma encontraron una química musical inmediata que parecía trascender sus instrumentos. Empezaron con piezas sencillas, el canon en re, Amazing Grace, algunas canciones populares que ambos conocían, pero pronto descubrieron que podían improvisar juntos, creando armonías que parecían surgir naturalmente de su entendimiento mutuo. Margaret, al llegar para su visita vespertina, los encontró inmersos en una colaboración musical, rodeados de otras familias atraídas por la belleza de lo que estaban creando. Se quedó en la puerta, observando a su hijo y a esta niña que no conocía, y vio a Alex más animado y alegre que en meses. Cuando terminaron su concierto improvisado, Alex levantó la vista con radiante satisfacción. «Mamá, esta es Emma. Es la hija del Dr. Harrison y es increíble. Emma, esta es mi mamá. Está aprendiendo que hay cosas más importantes que las reuniones de la junta». Margaret se adelantó y le tendió la mano a Emma con una calidez inusual. «Encantada de conocerte, Emma. Fue absolutamente precioso. ¿Cuánto tiempo llevan tocando juntos?». «De hecho, es nuestra primera vez», admitió Emma con cuidado, guardando el violín en su estuche. «Pero Alex me facilita mucho seguir sus ideas musicales. Es como si pudiera oír lo que pienso y reaccionar a ello». Durante las siguientes semanas, Emma se convirtió en una visitante habitual de la habitación de Alex. Llegaba después de la escuela con su violín y sus deberes, lista para practicar duetos o simplemente sentarse a conversar sobre las cosas que los adolescentes discutían cuando se sentían lo suficientemente seguros como para ser completamente sinceros. James a menudo se quedaba a escuchar sus conversaciones, fascinado por cómo la inminente muerte de Alex le había proporcionado ideas que complementaban a la perfección la curiosidad intelectual de Emma. «Solía pensar que ser inteligente significaba tener todas las respuestas», me confesó Emma una tarde mientras ella y Alex trabajaban en un nuevo arreglo musical. «Pero al verte lidiar con todo lo que está sucediendo, empiezo a pensar que tal vez ser inteligente significa hacer mejores preguntas». Alex levantó la vista de la partitura que estaban anotando juntos. «¿Qué tipo de preguntas?». «¿Cómo, en lugar de preguntar, ¿por qué me está pasando esto horrible?, preguntar, ¿qué puedo hacer con el tiempo que tengo?». «En lugar de preguntar, ¿cómo puedo evitar sentir miedo?, preguntar, ¿cómo puedo ayudar a otras personas a sentirse menos solas en su miedo?». James sintió un nudo en la garganta al escuchar a su hija de 14 años expresar ideas que muchos adultos nunca alcanzaban. Inspirada por su amistad con un chico que enfrentaba la muerte con más gracia que la mayoría de la gente ante los desafíos cotidianos, la amistad entre Emma y Alex creó oportunidades naturales para que James y Margaret pasaran tiempo juntos fuera de su relación formal de médico-paciente. Se sentaban en la cafetería del hospital a tomar café mientras los adolescentes practicaban música o caminaban por los jardines del hospital durante las siestas de Alex, mientras Emma hacía sus tareas en su habitación. Estas conversaciones informales revelaron profundidades de la personalidad de Margaret que su imagen pública había oscurecido por completo. James aprendió sobre la pobreza de su infancia, el hambre desesperada que la había impulsado a construir su imperio, su creciente comprensión de que había confundido la provisión. La seguridad financiera de Alex se basa en estar realmente presente en su vida. «Emma es extraordinaria», dijo Margaret una noche mientras el sonido del piano y el violín llegaba desde la habitación de Alex. «Tiene la misma ambición centrada que recuerdo tener a su edad, pero sin la desesperación ni el miedo que me impulsaban a lograrlo a cualquier precio». «¿Qué quiere decir con desesperación?», preguntó James,
genuinamente curioso sobre las fuerzas que habían moldeado a alguien tan diferente a él. Margaret guardó silencio un momento, eligiendo sus palabras con el mismo cuidado que probablemente ponía en las grandes negociaciones comerciales. Crecí siendo realmente pobre, Dr. Harrison. No como una persona de clase media con dificultades, sino como una verdadera pobreza. Bancos de alimentos, cortes de servicios públicos, usar la misma ropa para ir a la escuela hasta que los niños se burlaban de mí. Cuando descubrí que tenía un don para comprender la tecnología y resolver problemas complejos, sentí que era mi boleto a una vida completamente diferente. James asintió, empezando a comprender la intensidad que había impulsado el éxito profesional de Margaret y su férrea protección hacia Alex. Así que construir su empresa se trataba de sobrevivir, no solo de lograr algo. Exactamente. Y en algún momento del camino, olvidé que sobrevivir y vivir de verdad no son lo mismo. Me concentré tanto en asegurarme de que Alex nunca experimentara la inseguridad financiera con la que yo crecí que perdí el objetivo de mantenerlo para que pudiera tener una vida plena, no solo segura. Emma no tiene ese mismo miedo porque nunca ha experimentado una inseguridad económica real. James observó y comprendió. Su ambición proviene de una curiosidad genuina y del deseo de ayudar a la gente, no de huir de la pobreza ni de intentar demostrar su valía. ¿Verdad? Quiere estudiar ingeniería biomédica porque le fascinan los aspectos de la resolución de problemas y quiere ayudar a la gente a sanar, no porque sea aterrorizado de volver a ser pobre. Envidio esa clase de motivación pura. James consideró esta idea, reconociendo la verdad en el análisis de Margaret. Su hija había crecido con la estabilidad de la clase media, libre para perseguir sus intereses sin la ansiedad subyacente que le producía haber experimentado una necesidad genuina. Pero tu motivación la llevó a logros notables. Señaló, has construido algo que emplea a miles de personas y crea tecnología que realmente mejora vidas. Eso importa, incluso si la fuerza impulsora original fue el miedo en lugar de la pura curiosidad. Margaret sonrió, pero su expresión estaba teñida de profunda tristeza. Los logros importan. Tienes razón. Pero me costaron 16 años de conocer realmente a mi hijo. Y ahora que por fin estoy descubriendo quién es realmente bajo la superficie, algo que estaba demasiado ocupada para explorar, se me está acabando el tiempo para ser su madre de alguna manera significativa. Fue entonces cuando Alex hizo una petición que lo cambiaría todo para todos. Una tarde, James se estaba ajustando la vía intravenosa cuando Alex levantó la vista con la expresión que solía preceder a sus preguntas más importantes. Dr. Harrison, tengo algo que quiero preguntarles a usted y a mi mamá, dijo Alex, con la intensidad reflexiva que se había vuelto característica de sus conversaciones sobre asuntos serios. Por supuesto, dijo James, dejando a un lado su equipo médico. ¿La busco?, preguntó Alex, señalando con la cabeza hacia la puerta por donde acababa de aparecer Margaret, que llegaba para su visita vespertina habitual. Cuando ambos estuvieron sentados junto a su cama, Alex respiró hondo y comenzó lo que James reconocería más tarde como uno de los discursos más maduros y compasivos que jamás había escuchado de nadie, y mucho menos de un joven de 16 años que enfrentaba una enfermedad terminal. He estado pensando mucho en qué sucede después de morir, dijo Alex con su franqueza característica. No en los asuntos médicos ni en los preparativos del funeral, sino en qué pasa con las personas que me importan. Y estoy preocupado por ustedes dos. Margaret empezó a protestar, pero Alex levantó la mano con debilidad. Mamá, sé que me quieres y sé que estarás devastada cuando me vaya, pero me da miedo que tengas que lidiar con ese dolor desapareciendo y volviendo al trabajo, porque ahí es donde te sientes poderosa y con el control. Y, Dr. Harrison, me preocupa que te culpes de alguna manera por no haber podido salvarme y que te alejes de otras familias porque perderme duele demasiado. James sintió un vuelco en el pecho al comprender lo que Alex estaba construyendo. No solo la preocupación por su bienestar individual, sino un plan más amplio que abordaría las necesidades de ambos. Tengo una propuesta, continuó Alex, mirándolos con evidente esperanza. Creo que ustedes dos deberían ser amigos.
Amigos de verdad, no solo doctor y pacientes. Madre, cuando me haya ido, ambos necesitarán personas en sus vidas que entiendan lo que han pasado, que me conocieran y me quisieran, que puedan recordarles las cosas buenas que hemos compartido juntos en lugar de solo la tristeza de perderme. Margaret y James intercambiaron miradas, reconociendo la sabiduría de lo que Alex dijo. Estaba sugiriendo, pero también la complejidad de mantener una relación construida en torno a circunstancias tan trágicas. Hay más, dijo Alex, y su energía parecía aumentar al describir su visión. Emma necesita más adultos en su vida que comprendan sus ambiciones y puedan guiarla hacia logros significativos. Mamá podría ser una mentora increíble para ella, ayudándola a recorrer el camino hacia la ingeniería biomédica y enseñándole a mantener la perspectiva sobre lo que realmente significa el éxito. Y Dr. Harrison, mi mamá va a necesitar amigos que no se impresionen por su riqueza ni se intimiden por su éxito profesional. Personas que la vean como la persona en la que se está convirtiendo, no solo como el imperio que construyó. James se recostó en su silla, abrumado por la consideración y compasión de la planificación de Alex. El chico no solo estaba haciendo las paces con su propia muerte. Estaba organizando un sistema de apoyo que beneficiaría a todos sus seres queridos, abordando las necesidades que había identificado mediante la cuidadosa observación de los adultos en su vida. Alex, dijo Margaret con la voz cargada de emoción. No tienes que cuidarnos. No es tu responsabilidad. Pero yo quiero hacerlo, dijo Alex simplemente, porque eso es el amor, querer que las personas que te importan estén bien, incluso cuando no puedes estar ahí para asegurarte de que lo estén. Y creo que si se hacen amigos de verdad, si Emma se convierte en parte de nuestra familia de forma más oficial, todos saldremos ganando. Tendrás gente que entenderá por lo que estás pasando. Emma tendrá guía y apoyo. Y yo sabré que las personas que más quiero no enfrentan el futuro solas. Fue durante su siguiente reunión que Alex y Emma revelaron su proyecto secreto, la canción en la que habían estado trabajando durante sus sesiones de práctica, una pieza que habían titulado Connected. Queríamos crear algo que capturara lo que todos hemos aprendido juntos, explicó Alex mientras colocaba las manos sobre el teclado y Emma levantaba su violín. Sobre cómo las personas pueden encontrarse incluso en circunstancias realmente difíciles y cómo estar conectado con los demás es lo que embellece la vida incluso cuando es realmente difícil. La pieza que interpretaron no se parecía a nada que James hubiera escuchado antes. No era técnicamente compleja como las obras clásicas, sino emocionalmente sofisticada, de maneras que parecían mucho más allá de lo que los adolescentes deberían ser capaces de crear. La melodía era esperanzadora sin ser ingenua, reconociendo la tristeza a la vez que insistía en la posibilidad de la alegría, entrelazando temas de pérdida y conexión de maneras que hablaban directamente de su experiencia compartida de amar a alguien que iban a perder. Cuando terminaron, tanto Margaret como James lloraban a mares, conmovidos no solo por la belleza de lo que habían escuchado, sino por el evidente amor y la colaboración que se habían puesto en su creación. Es para ti, mamá, dijo Alex, mirando directamente a Margaret. Para después de que me haya ido. Así que recordarás que extrañarme no significa que tengas que estar solo en el mundo. Significa que estás conectado con todos los que alguna vez amaron a alguien a quien tuvieron que despedirse. James se quedó sin aliento al comprender lo que Alex acababa de darle a su madre. No solo una pieza musical, sino una herramienta para sanar, una forma de recordar este momento y estas relaciones cuando el dolor amenazaba con abrumarla. Y es para ti también, Dr. Harrison. Alex continuó, para recordar que las familias que no puedes salvar no son fracasos. Son oportunidades para amar a las personas por completo mientras las tienes y para ayudarlas a amarse de la misma manera. Las últimas semanas de vida de Alex transcurrieron con la extraña intensidad que surge cuando todos los involucrados comprenden que están presenciando algo tan desgarrador como sagrado. Su condición física se deterioró constantemente, pero su presencia emocional parecía fortalecerse, como si concentrara toda su energía restante en las relaciones y conexiones que tanto se había esforzado por crear. Margaret, en esencia,
Se había mudado al hospital, realizando solo los asuntos más esenciales de forma remota, y descubrió, para su sorpresa, que su empresa funcionaba bastante bien sin su supervisión constante. Esta revelación fue a la vez liberadora y humilde para alguien que había construido toda su identidad en torno a ser indispensable. Emma la visitaba todos los días después de la escuela, a veces trayendo tareas para terminar, en silencio mientras Alex descansaba, a veces llevando su violín para conciertos improvisados que seguían atrayendo al personal del hospital y a otras familias a la órbita de Alex. Ella y Margaret habían desarrollado su propia amistad, independientemente de sus relaciones. Con Alex y James, estrechando lazos a través de conversaciones sobre los objetivos académicos de Emma y las perspectivas de Margaret sobre el logro profesional. James se encontró quedándose en la habitación de Alex más tiempo del que requería la necesidad médica, atraído por la extraordinaria atmósfera que el chico había creado, un espacio donde la honestidad sobre el miedo coexistía con una esperanza tenaz, donde se reconocía la realidad de la muerte sin renunciar a la posibilidad de significado y alegría. 2 días antes de que cuando su ex murió, pidió una última conversación importante. Emma estaba en la escuela, y el hospital estaba tranquilo, con ese silencio vespertino que se había vuelto familiar, y de alguna manera, reconfortante para todos. Quiero asegurarme de que hayamos cubierto todo lo importante, dijo Alex, con la voz más débil que hacía unos días, pero aún con la clara intencionalidad que había caracterizado todas sus conversaciones recientes sobre el futuro. Primero, mamá, dijo, sus ojos verdes fijos en Margaret con evidente amor. Necesito que me prometas que recordarás estos meses como el momento en que finalmente nos encontramos, no como el momento en que me perdiste. Todo lo bueno que pasó entre nosotros, no dejes que el dolor te lo arrebate. Margaret le apretó la mano con fuerza, mientras las lágrimas corrían libremente. Lo prometo, cariño. Segundo, Dr. Harrison. Necesito que sepas que tenerte como mi médico ha sido una de las mejores partes de toda esta experiencia. Nunca me menospreciaste ni intentaste protegerme de la verdad. Y ayudaste a mi mamá a aprender a verme de verdad. Es un regalo que nunca podré pagar. Tercero, sigan tocando música juntos. Todos ustedes, incluida Emma. La música es como recordamos que la belleza existe incluso cuando todo se siente roto e injusto. Y finalmente, dijo Alex, con la voz cada vez más suave, pero de alguna manera más urgente. Les escribí cartas a cada uno de ustedes. Emma las tiene. No son cartas de despedida. Son recordatorios de todo lo que hemos descubierto juntos. Todo lo que han aprendido sobre ustedes mismos y el uno del otro. Ella sabrá cuando necesitan leerlas. Alex falleció una mañana de martes a principios de diciembre, con la luz del sol invernal entrando a raudales por la ventana de su habitación de hospital y los sonidos de la ciudad que despertaba filtrándose desde las calles. Margaret estaba leyendo en voz alta uno de sus libros favoritos cuando su respiración se detuvo tan suavemente que ninguno de ellos se dio cuenta de inmediato de que se había ido. El funeral, celebrado la semana siguiente, fue un testimonio de la comunidad que Alex había construido durante sus últimos meses. Las familias del hospital llenaron la pequeña capilla que Margaret había elegido por su excelente acústica, sentados junto a los empleados de Margaret, muchos de los cuales nunca habían conocido al hijo de su director ejecutivo, pero se sintieron personalmente conmovidos por su historia. Emma tocó Connected como un solo de violín. Su interpretación tan conmovedora que la música pareció transportar el dolor de todos y transformarlo en algo cercano a la gratitud. Margaret habló sobre el hijo que finalmente había conocido, sobre las lecciones que le había enseñado sobre la presencia y el propósito, y sobre lo que significaba construir algo duradero. James, hablando como médico de Alex y amigo suyo, habló sobre el don único del niño para ver lo que las personas necesitaban y ayudarlas a encontrarlo en los demás, incluso cuando no sabían que buscaban algo. Pero el momento más conmovedor llegó cuando la señora Patterson se levantó inesperadamente para dirigirse a la reunión. Alex le dijo a mi hijo Tommy que todos tenemos un superpoder, pero la mayoría de la gente no sabe cuál es el suyo, dijo,
y su voz se escuchó con claridad en la capilla. Dijo que su propio superpoder era ayudar a las personas a recordar que no están solas en lo que sea que estén enfrentando. Pero creo que Alex se equivocó en una cosa. No creo que su verdadero superpoder fuera ayudar a las personas a sentirse menos solas. Creo que era mostrarnos al resto de nosotros cuáles podrían ser nuestros propios superpoderes. Señaló hacia Margaret. Le demostró a su madre que su superpoder no era ganar dinero ni crear empresas. Era conectar a personas que se necesitaban. Le demostró al Dr. Harrison que su superpoder no era solo sanar cuerpos. Era sanar familias y ayudar a las personas a reencontrarse. La señora Patterson observó a su alrededor los rostros que representaban cada origen y circunstancia, unidos por su conexión con una adolescente extraordinaria. Y nos mostró a todos que incluso cuando enfrentamos circunstancias imposibles, aún tenemos el poder de elegir el amor sobre el miedo, la conexión sobre el aislamiento, la esperanza sobre la desesperación. Ese es un legado extraordinario para alguien que solo tuvo 16 años para crearlo. En los meses y años siguientes, la familia que Alex había orquestado continuó prosperando exactamente como él lo había imaginado. Margaret vendió su empresa de tecnología y fundó la Fundación Alex Reynolds, trabajando directamente con familias que enfrentaban enfermedades pediátricas y descubriendo que las habilidades que había desarrollado al construir su imperio se traducían maravillosamente en la creación de sistemas de apoyo y atención. James transformó su práctica médica para enfatizar apoyo familiar junto con el tratamiento clínico, y se hizo conocido entre sus colegas por su enfoque innovador en la oncología pediátrica, que trataba la sanación emocional con la misma seriedad que la medicina física. Emma prosperó bajo la tutela de Margaret, destacando académicamente mientras desarrollaba la perspectiva madura sobre el logro y el éxito que Alex esperaba que alcanzara. Fue aceptada en el MIT con la guía y el apoyo de Margaret, donde estudió ingeniería biomédica con un profundo conocimiento de la medicina. La tecnología podría servir a la conexión humana en lugar de reemplazarla. 5 años después de la muerte de Alex, en lo que habría sido su 21º cumpleaños, los tres se reunieron en la sala de estar familiar del hospital, donde se desarrolló gran parte de su historia. Emma, ahora de 19 años y de vuelta de la universidad para este aniversario, había traído el teclado electrónico de Alex, que se había convertido en parte permanente del programa de musicoterapia del hospital. Juntos tocaron conectados por última vez. Su actuación atrajo al mismo tipo de público espontáneo que la música de Alex siempre había atraído a las familias que lidiaban con la enfermedad. Personal médico tomando breves descansos de turnos difíciles. Visitantes y voluntarios que se sintieron atraídos por la belleza que se creaba en un lugar diseñado para la sanación. «Sigue aquí», dijo Margaret en voz baja mientras las últimas notas se desvanecían en el silencio. En la música que seguimos creando juntos, en las conexiones que mantenemos entre nosotros. En los cientos de familias que no enfrentan sus dificultades solas gracias a lo que él inició en esta misma habitación, Alex sigue ayudando a las personas a recordar que no están solas. Emma guardó cuidadosamente su violín en su estuche. Sus movimientos eran reflexivos y reverentes. Alex me enseñó que los verdaderos superpoderes no se tratan de volar ni de tener una fuerza increíble, reflexionó. Se trata de ayudar a las personas a sentir menos miedo cuando se enfrentan a algo terrible. Saber escuchar de verdad cuando alguien necesita ser escuchado desesperadamente. Crear algo hermoso cuando todo a tu alrededor se siente roto. Y lo más importante, añadió Margaret, su voz transmitía la sabiduría que había surgido de su transformación de ejecutiva distante a madre y amiga comprometida. Reconocer que todos tienen algo valioso que ofrecer, incluso cuando no pueden verlo ellos mismos, incluso cuando el mundo los ha convencido de que no importan. Mientras se preparaban para salir del hospital esa noche, caminando juntos hacia el estacionamiento donde esperaba el auto de Margaret, James reflexionó sobre el extraordinario viaje que los había llevado hasta ese punto. El padre soltero, la madre multimillonaria y el adolescente brillante se habían convertido en algo que ninguno de ellos podría haber imaginado cuando se conocieron en una habitación de hospital 18 meses antes.
Una familia elegida, unida no por la genética ni por documentos legales, sino por el amor, la pérdida y el compromiso compartido de honrar la memoria de un chico extraordinario que les enseñó a todos a vivir. Margaret Reynolds había aprendido que su mayor logro no era el imperio multimillonario que había construido, sino las relaciones que había forjado y el amor que finalmente había aprendido a expresar y recibir. James Harrison había descubierto que su labor de sanación más importante no se producía en intervenciones médicas drásticas, sino en los momentos de tranquilidad de conexión humana que hacían posible tanto la recuperación física como una muerte en paz. Emma Harrison había descubierto que sus dotes intelectuales se magnificaban exponencialmente al combinarse con la inteligencia emocional y la compasión que Alex le había ayudado a reconocer y desarrollar. Y el propio Alex, preocupado por no tener tiempo suficiente para marcar una diferencia significativa en el mundo, creó un legado que impactaría innumerables vidas a través de la fundación de su madre, la reforma de su consultorio médico, las futuras innovaciones de su amigo y el creciente círculo de conexión y cuidado que honraría su memoria a lo largo de las generaciones. El padre soltero hizo algo que la hizo llorar. Lágrimas de gratitud, reconocimiento y profundo amor. El Dr. James Harrison le mostró a Margaret Reynolds que la mayor riqueza que podía poseer no se medía en el precio de las acciones ni en las valoraciones corporativas, sino en la profundidad y autenticidad de sus relaciones con las personas que más le importaban. Al enseñarle a estar presente, a escuchar, a amar sin condiciones ni expectativas, le dio un regalo más valioso que cualquier negocio que hubiera cerrado. Y al recibir ese regalo, al aprender a ver a su hijo con claridad y amarlo plenamente durante sus últimos meses juntos, Margaret descubrió su propio superpoder. La capacidad de crear conexiones significativas entre personas que se necesitaban mutuamente para usar sus recursos no solo para resolver problemas, sino para construir comunidades de cuidado y apoyo. En hospitales de todo el país, en grupos de apoyo y sesiones de musicoterapia, en momentos de tranquilidad cuando padres asustados encontraban una fuerza inesperada y niños enfermos encontraban motivos para la esperanza. La influencia de Alex continuó expandiéndose. Su legado no se medía en monumentos ni donaciones, sino en los innumerables pequeños actos de amor y conexión que había inspirado. Un padre que se mantenía presente en lugar de irse corriendo al trabajo. Un médico que se tomaba tiempo extra para escuchar de verdad. Un adolescente que elegía la compasión en lugar de la autoprotección. El chico que temía no vivir lo suficiente para marcar la diferencia había demostrado que el impacto no se trata de duración. Se trata de profundidad. En 16 cortos años, y especialmente en sus últimos 3. Durante meses, Alex Reynolds había demostrado que una vida dedicada plenamente al servicio de los demás, por breve que fuera, podía transformar no solo corazones individuales, sino comunidades enteras. Mientras Margaret, James y Emma conducían por las tranquilas calles de Manhattan aquella tarde de diciembre, cada uno absorto en sus recuerdos del chico extraordinario que los había unido, transmitían su lección más importante. Ese amor, expresado con autenticidad y sin reservas, tenía el poder de sanar heridas que parecían incurables, de cerrar brechas que parecían insalvables y de crear familias a partir de las combinaciones de corazones más improbables. El padre soltero le había dado a la madre multimillonaria exactamente lo que más necesitaba. No otra estrategia empresarial ni solución financiera, sino el simple y revolucionario regalo de aprender a estar plenamente presente para las personas que amaba. Y en esa presencia, en esa decisión de presenciar el viaje de Alex con corazones abiertos y espíritus dispuestos, todos descubrieron que las transformaciones más profundas a menudo surgen de las pérdidas más devastadoras. El mayor éxito médico del Dr. James Harrison jamás aparecería en ninguna revista ni libro de texto. No podía medirse en tasas de supervivencia ni en protocolos de tratamiento. En cambio, residía en la forma en que había ayudado a un niño moribundo a encontrarle sentido a sus últimos meses, había apoyado a una madre en duelo en su camino hacia el amor auténtico y había facilitado el tipo de conexiones humanas que hacen que tanto la vida como la muerte sean actos sagrados de valentía y gracia.
La copa de champán que se había roto en el ático de Margaret 6 meses antes había sido reemplazada, pero la mujer que vivía allí ahora había cambiado irrevocablemente. Seguía siendo brillante, seguía teniendo éxito, seguía siendo capaz de dirigir salas de juntas y cerrar acuerdos millonarios. Pero también era, finalmente, la madre de Alex en el sentido más pleno. No solo su proveedora o protectora, sino su testigo, su alumna y su portadora de legado, y en salas de hospital y espacios de reunión familiar de todo el mundo. Cada vez que alguien se sentaba al piano y comenzaba a tocar, cada vez que un violín se unía en armonía, cada vez que desconocidos se hacían amigos a través de la lucha compartida y el apoyo mutuo, la canción de Alex continuaba, la melodía de conexión que había compuesto en su último acto de amor, asegurándose de que nadie que la escuchara tuviera que enfrentar sus horas más oscuras completamente solo.